Actualmente en Río Negro tenemos un esquema amplio de subsidios que muchas veces se superponen incluso cuando se dan los criterios de inclusión o de entrada en el beneficio. De parte de la provincia de Río Negro, tenemos tanto una tarifa social provincial de electricidad que toma en cuenta distintos criterios, como por ejemplo, o sea, se orienta hacia los jubilados, discapacitados y también a gente que cobra menos de dos sueldos mínimo vital y móvil. Esta tarifa, que quede claro, es automática, o sea, todos los bimestres en realidad el ente regulador cruza la información con un organismo del gobierno nacional que tiene estos datos y bueno, de ahí surgen el padrón de usuarios que están encuadrados. Eh, es un cruce automático, como te digo, no requiere ningún tipo de acción por parte de los usuarios. Junto con esta tarifa social, dentro de la provincia de Río Negro y con fondos también de la provincia, coexiste con los subsidios provinciales, que bueno, se siguen llamando así por una cuestión histórica, pero bueno, son subsidios que se superponen con la tarifa social para algunos usuarios, que son los que más necesitados justamente, los que más necesitan este tipo de subsidio, que también vienen a beneficiar a los jubilados y a los discapacitados. Estos subsidios provinciales sí son a demanda, por decirlo así, o sea, las personas que tengan certificado único de discapacidad tienen que acercarse a la distribuidora justamente con una fotocopia del certificado, seguramente también de fotocopia del DNI, y ahí acreditan su condición y así acceden al subsidio de discapacidad, lo mismo los jubilados. Por otro lado, tenemos lo que ahora está convocando, digamos, estas comunicaciones, es la segmentación, o también llamado el RACE, que es un subsidio que viene del gobierno nacional, ahora en esta tendencia a transparentar el subsidio del subsidio, lo que le decimos al abastecimiento, al precio de la energía. Bueno, esto viene hace muchos años y ya hace 2 años solamente se empezó a transparentar a través de este régimen. Pero por algunos cambios que se pueden haber dado también en los últimos meses sobre los ingresos de cada persona, hablaste de una reestructuración automática, ¿no? En términos de los ingresos de una familia, ponele que después son incluidas en estos subsidios al ser considerado el grupo más vulnerable. Pero en función de los cambios que pudo tener en los últimos meses, una persona por sus ingresos, ¿no? Por un salario o por ser despedido de su trabajo, por ejemplo, o un discapacitado que se quedó sin el CUD, por ejemplo, no sin el certificado. Esto también, el EPRE pudo subsanar o evacuar esas dudas, la gente se acercó ahí sí, o también se reencuadró, no sé, automáticamente. Todo, gracias a Dios, o bueno, ha funcionado todo automáticamente. O sea, ¿por qué? La tarifa social, como dependemos en cierta forma del intercambio de información con este organismo del gobierno nacional que es el CINTIS, siempre nos están informando los salarios, no nos dicen el salario de cada persona, que quede claro, nos dicen en función de un criterio que está definido en un decreto del Poder Ejecutivo Provincial, del gobernador. Está ahí definido, por ejemplo, que el dos salarios mínimo vital y móvil, por abajo de eso se accede a la tarifa social provincial. Bueno, nosotros enviamos los datos de los titulares de suministro, que esa es la gran diferencia con el RACE. Solamente vemos al titular de suministro, no al grupo familiar. Entonces, mientras esté bien la titularidad del suministro, se nos informa si la persona está o no por debajo de ese límite, ese criterio, que serían dos salarios mínimo vital y móvil, y por eso se mantiene actualizado, con las falencias que pueda tener este sistema, teniendo en cuenta que solo mira el titular de suministro. Respecto a los CUD, ahí lo que obviamente depende de que el usuario ante el vencimiento del CUD se acerque al ente regulador, pero lo cierto es que el gobierno nacional en los últimos 2 años, 2 años y medio, ha prorrogado los vencimientos de absolutamente todos los CUD. Hay muy pocos usuarios hoy en día que estén dentro de las fechas de vencimiento realmente del certificado único de discapacidad nacional. Obviamente, si el usuario sabe que se le está por vencer el certificado después de que tuvo 2 años de prórroga, se tiene que acercar a donde corresponda para poder revalidar el CUD. Muy pocas veces tenemos consulta de las distribuidoras porque se acercan usuarios que justamente ya han pasado los 2 años de prórroga y les toca el vencimiento. Bien, gracias. Y entonces volviendo sí ahora al RACE, tampoco es nuevo, se habla de hace 2 años, ¿no? De la segmentación, pero ¿qué pasa por este mes y cuál es la fecha límite que se puso para inscribirse quien no lo ha hecho? Mira, en principio la fecha límite era el 4 de agosto, pero como novedad, que creo que todavía no se ha dado a conocer en los medios del todo, pero creo que la novedad es que va a pasar a ser 30 días de prórroga, 4 de septiembre, va a pasar a ser la fecha límite. Ahora, ¿la fecha límite para qué? La gente, los usuarios que ya se inscribieron en el RACE no lo tienen que volver a hacer, ¿sí? Es un trámite que solo tienen que hacer la gente que no se inscribió.
Y obviamente es voluntario, no es que hay una obligación de hacerlo. Salimos con tantas comunicaciones en los medios porque hay un grupo de usuarios, que son 17.000, casi 18.000 usuarios, que durante estos 2 años han recibido el subsidio del gobierno nacional porque han entrado de forma automática como nivel 2, que es el nivel de bajos ingresos. Han habido criterios que ha dispuesto el gobierno nacional como de encuadre automático. Entonces, han sido nivel 2 a pesar de que no se habían inscrito en el RASE, no habían completado la declaración jurada. Por eso estamos apuntando a estos usuarios porque se van a quedar sin el subsidio de un momento para otro. O sea, de un momento para otro, a pesar de que se está avisando ya de hace 3 meses, pero va a llegar un momento de corte y estos usuarios, todos automáticamente van a quedarse sin subsidio si no hicieron la inscripción en el RASE. Por eso es muy importante que los usuarios que no se hayan inscrito entren a la página web del Gobierno Nacional, que está prevista el efecto, que es www.argentinagobar.com/subsidios, y ahí, bueno, van a tener que chequear los datos para la carga de la declaración jurada del grupo familiar. Estos 17.000 usuarios que hoy en día están recibiendo el subsidio sin haberse inscrito, hay una gran porción que son de barrios que están en el Registro Nacional de Barrios Populares, porque ese era un criterio de presunción de pobreza, por decirlo así, o bajos ingresos. Y bueno, ese grupo de usuarios, independientemente de que se trata de barrios, o sea, la mayor cantidad de estos barrios no están en zonas rurales, justamente, están en centros urbanos importantes como Cipolletti, Bariloche, el Bolsón también tiene varios barrios RENAVAP, y bueno, ahí tenés una gran presencia de usuarios que es justamente la población a la que estamos apuntando con esta comunicación, que si no hacen el trámite, no se inscriben, lo pueden perder el subsidio.